Perfecto. Bueno, espero que me estéis oyendo todos, pues bienvenidos. Muchísimas gracias. Espero que, bueno, estéis contentos de estar ya en nuestra segunda sesión live de tu diosa interior. Hoy, como os he comentado, pues voy a hablar de los tipos de aborto y los protocolos de actuación. Es un tema, bueno, que realmente pues podemos estar aquí horas hablando, pero bueno, voy a intentar reducir todo el contenido en más o menos 15-20 minutos y bueno, me podéis hacer las preguntas al final de la sesión. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que quería contaros hoy? Bueno, me he hecho apuntes aquí al lado porque os quiero contar tantas cosas que si no me hacía mis notas, pues igual se me olvida, ¿no? Las cosas que quería contaros. Entonces, lo primero que quiero contaros es un poco quizás las nociones básicas del tema del embarazo en las primeras semanas para que podáis luego entender mejor los diferentes tipos de aborto. Digamos que en la primera semana de embarazo el óvulo fecunda el espermatozoide y suele ocurrir en las trompas de falopio, que es el canal que existe entre el óvulo y el ovario, perdón, y el útero. Entonces, una vez que se encuentran, se forma el primer día el cigoto, se va formando ya luego el embrión y este embrión se va desplazando en la trompa de falopio hasta llegar al útero. Una vez que llega al útero, se fija en una de sus paredes y es ahí cuando se empieza a formar el saco gestacional. A medida que avanzan las semanas, en la semana 8 o 9 de embarazo, vamos a tener ya, en vez de un embrión, se le denomina feto, porque ha aumentado ya en tamaño y en desarrollo, y el saco gestacional pasa a llamarse placenta. ¿De acuerdo? Estos son como los conceptos básicos para que podáis entender realmente luego las diferentes definiciones de los abortos. De acuerdo. El aborto en sí hay como dos definiciones. Cuando tiene lugar hasta la semana 20-22 de embarazo o lo que se denomina hasta que el feto tiene 500 gramos de peso, entonces entra en la definición de aborto. Cuando el feto pesa más de 500 gramos, entonces pasa a definirse como un parto prematuro. Aquí ahora, desde Bebés Colibrís, vamos a centrarnos en el aborto, es decir, en la pérdida la pérdida del embarazo hasta la semana 22-24, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, entonces vamos a empezar con las diferentes definiciones que se le da al aborto. Encontramos que fundamentalmente tenemos tres definiciones. Uno es el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto incompleto y el aborto retenido o diferido. Entonces, el aborto completo es cuando ha habido una expulsión de todo el contenido, ¿de acuerdo? El saco gestacional del embrión, una expulsión completa y el útero está completamente vacío. De hecho, esperar porque me había preparado aquí yo una gráfica para que lo entendieseis mejor. Vamos a ver si se puede ver bien en la cámara. Con el iPad lo había preparado. Aquí veis en el primer gráfico tenemos lo que sería una expulsión. Aquí sería normal, aquí tendríamos el saco gestacional con embrión en la pared del útero, ¿verdad? Aquí tendríamos uno incompleto, en el segundo gráfico veis que tendríamos aquí parte del material no se ha expulsado completamente. El tercer gráfico sería uno completo, ¿de acuerdo? Que tendríamos aquí. Este es el completo en el que el material ha sido expulsado y luego tendríamos este tercero que veis aquí, que como veis es un aborto que se llama diferido o retenido, es decir, cuando el saco gestacional y el embrión o la placenta y el feto no ha habido ningún tipo de expulsión, están intactos y el cuello del útero está cerrado, ¿de acuerdo? En ese caso diagnostican un aborto retenido o diferido, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, estos diferentes tipos de aborto, pues para mí es el mismo proceso, es el proceso de expulsión del embarazo, pero en diferentes etapas de tiempo, ¿vale? Es decir, hay mujeres que van a necesitar 8 o 9 semanas para el proceso de expulsión de manera natural y hay
otras mujeres que van a ser mucho más rápidas. Entonces es un poco injusto, ¿no? Porque según en qué momento exacto y cómo está tu cuerpo reaccionando, te van a dar un diagnóstico o te van a dar otro diagnóstico. La mayor parte de las mujeres, ¿cuándo ocurre, ¿no? ¿Cuándo te van a diagnosticar el aborto? Pues bueno, lo primero es tienes que saber que estás embarazada y eso lo haces pues en falta de menstruación, test positivo de embarazo, o sea que en la semana cuarto de embarazo. La gran mayoría, yo creo que entre la semana 5 y 6, cuando haces quizás la primera ecografía, ¿verdad? Pues ahí pueden ya diagnosticar un aborto y según en qué fase estés, te pueden también diagnosticar en la semana 8 o 9. Bueno, estamos hablando de aborto constantemente, que es cuando no hay un desarrollo, no avanza el desarrollo del embrión dentro del útero. Pero existen otros tipos de embarazos que se les llama embarazos, pero que todos van a acabar en aborto, ¿de acuerdo? Porque estos son un tipo de embarazos que ahora os voy a explicar que no van a dar término a un embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a distinguir fundamentalmente tres tipos de embarazos que no dan lugar a término. El primero es el embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? Un embarazo ectópico es cuando el embrión no se ubica en el útero, es decir, no llega al útero, no llega a formarse un saco gestacional o sí llega al útero, pero no se queda en la pared, sino está en la cabeza del útero o en el cuello del útero o incluso muy a menudo, que es lo que me ocurrió a mí, se queda en las trompas de falopio sin llegar a formar saco gestacional o incluso puede haber embarazos ectópicos fuera de los órganos reproductivos de la mujer. Por supuesto que este tipo de embarazo no llega a término y os voy a explicar un poco también qué tipo de actuación se da en estos casos. Luego tenemos otro tipo de embarazo que se llama el embarazo anembrionario o el huevo güero, que es cuando el saco gestacional, o sea, el embrión ha sido o reabsorbido ya por el cuerpo de la mujer o ni siquiera se ha llegado a formar o se ha quedado tan pequeñito que no se llega a ver una ecografía vaginal y lo que vamos a ver es un saco gestacional vacío. ¿De acuerdo? Ese es el embarazo anembrionario. Y luego tendríamos el embarazo molar. El embarazo molar es un embarazo realmente que es bastante raro verlo y es cuando ocurre una fecundación anormal. Es cuando, por ejemplo, dos espermatozoides fecundan a un solo óvulo o cuando uno o dos espermatozoides fecundan a un óvulo que no tiene contenido genético. Es decir, que no hay el material genético adecuado, cromosómico adecuado y por lo tanto no va a haber un crecimiento normal ni de embrión ni de placenta o saco gestacional. En muchos casos lo que ocurre es que hay un sobrecrecimiento y se ve como si fuera un quiste dentro del útero. Por supuesto que en este caso hay que hacer también, tiene que haber una expulsión de este material y no llega a término el embarazo. Vale, esto hemos hablado, entonces hemos quedado en que tenemos tres tipos de abortos de manera estándar, el completo, el incompleto y el retenido, y luego tenemos tres embarazos que también van a acabar en aborto, que es el embarazo ectópico, el anembrionario y el molar, ¿de acuerdo? Y luego existen, me parece que tengo aquí otros dos términos más, es que es espectacular la de términos que hablamos en este cuando hablamos del aborto. El aborto séptico. El aborto séptico es cualquiera de los abortos que hemos hablado hasta ahora, pero cuando tiene lugar ya una infección, es decir, cursa con fiebre, existe ya una infección y por supuesto que en este caso la actuación es una operación de urgencia, una retirada de urgencia del material del embarazo porque está habiendo ya un riesgo claro para la mujer, ¿de acuerdo? Esto luego lo vamos a hablar un poquito más en los tipos de actuación y de riesgos para la mujer. Ok, y luego existe lo que se llama el aborto recurrente o el aborto de repetición, es cuando el aborto involuntario ocurre de manera continuada a partir del tercer aborto
consecutivo involuntario, te diagnostican ya que es un aborto recurrente. Este tipo de abortos ocurre a un pequeño porcentaje, pero suelen darte razones de que puede haber una anomalía cromosómica por parte del padre o de la madre, etcétera, etcétera, y a partir del tercer aborto recurrente sí que te suelen dar la posibilidad de hacer bastantes más análisis, que muchas os preguntaréis que por qué hay que esperar a tener 3 abortos y por qué no hacen esto antes. La pregunta yo también me la he hecho muchas veces y bueno, realmente es porque un aborto por mujer es muy normal y vamos a decir que la normalidad la definen hasta 3 abortos, es lo que hay hasta ahora, sí. Y bueno, entonces, y luego está la amenaza de aborto, y la amenaza de aborto no es un aborto en sí, es cuando puedes tener un pequeño sangrado, un pequeño manchado y el embarazo está bien, está intacto, los niveles de hormona del embarazo también están normales y por lo tanto no significa que estés teniendo un aborto o que lo vayas a tener, simplemente que sería como un pequeño aviso de que podría ser un aborto. Esto yo creo que viene más bien del pasado porque ahora mismo con los medios que tenemos a nivel médico realmente esto se descarta enseguida porque te hacen una ecografía vaginal y bueno, de manera un poco preventiva en el embarazo te pueden decir que tengas un reposo absoluto, pero no tiene por qué ser para nada un aborto. De acuerdo, entonces bueno, más o menos con esto espero que os haya quedado un poquito más claro los diferentes tipos de aborto. Veis que hay un montón de definiciones, pero al fin y al cabo vamos a decir ahora en resumen que pase lo que pase, todos estos términos que os he explicado van a acabar en los mismos protocolos de actuación. Es decir, tenemos un material de embarazo dentro del útero o en otra zona de la mujer y que hay que expulsar. Puede ser una expulsión de manera dejar al cuerpo que lo expulse, que para mí es el protocolo, lo voy a denominar de no actuación, ¿vale? Es no hacer nada, sino se llama lo que es el manejo expectante. Y luego tenemos los protocolos para mí de actuación, que es cuando actuamos, que es cuando hacemos algo proactivo con asistencia sanitaria. Dentro de estos protocolos de actuación existen 2 grupos diferentes. El primero es el protocolo quirúrgico en el que se va a realizar una operación. Existen 2 tipos de actuación quirúrgica. El primero es el legrado. Un legrado es cuando se hace un raspado del endometrio, de lo que es toda la cavidad del útero, se extrae así, se vacía de esta manera el útero, se hace bajo anestesia total. Realmente yo me sometí a uno y es bastante rápido, me parece que fueron como cuarto de hora. Cuando te despiertas de la anestesia, que dura pues 1 hora o así, me dieron de beber, de comer, para ver que mi cuerpo reaccionaba bien después de la anestesia y te dan el alta en el mismo día y duermes en casa. Es decir, que en ese sentido es una manera bastante rápida. El siguiente o la otra opción que te dan a nivel quirúrgico es una aspiración endouterina. En este lo que se te hace es a través de una cánula por la vagina introducen un aspirador manual y con el aspirador manual hacen el vaciado también del útero. En muchos casos esta aspiración uterina se realiza con anestesia local. Este fue mi caso y yo simplemente hablo de mi propia experiencia, no se lo recomendaría a las mujeres hacerlo, por lo menos hacerlo con anestesia local, porque para mí fue muy doloroso, aunque me dijeron que no iba a ser doloroso, para mí lo fue bastante traumático. Y realmente, desde mi punto de vista, aconsejaros que si os ofrecen esta opción y queréis hacerla, preferiría anestesia general. Pero por supuesto esto es una opción que cada una tiene que valorar. De acuerdo. Estos son los 2 tipos de intervención quirúrgica. Y luego tenéis el otro protocolo de actuación, que es el farmacológico, es decir, el uso de fármacos que van a provocar la apertura del cuello del útero y las contracciones uterinas para la expulsión del material del embarazo.
¿Qué es lo que se suele utilizar? Bueno, pues fundamentalmente es el misoprostol y oxitocina, aunque la oxitocina tiene un coste mucho más elevado y se suele administrar en los hospitales. Mientras que el misoprostol es unas pastillas que te dan la receta el médico y tú te puedes administrar, empezar a tomar las pastillas y hacer todo el proceso en tu casa. Yo creo que del tema del misoprostol hay bastantes vídeos, informaciones en las redes sociales, en internet, con bastante controversia, y es porque el misoprostol puede tener unos riesgos fuertes para la mujer. Es decir, que por favor, si os planteáis, porque no podéis, por las razones que sean, quizás hacer una actuación o no queráis hacer una actuación quirúrgica, y queréis optar por estas pastillas, pues por favor no lo hagáis solas, es decir, tenéis que ir al médico que os asesore, porque cada mujer con cada situación va a requerir quizás una dosis diferente, es decir, la dosis que se está dando ahora mismo por internet para que las mujeres lo hagan solas en casa es una dosis estándar, pero nosotras no hay una mujer estándar, ¿no? Cada mujer va a necesitar un ritmo, una dosis diferente, y esto tiene que ser, por favor, un proceso monitoreado por un personal médico. Desde mi punto de vista, bueno, el quirúrgico es obvio porque lo van a realizar en el propio centro con personal sanitario, ¿verdad? Y este farmacológico que sea, por favor, con un seguimiento y un asesoramiento médico. ¿Qué ventajas y qué desventajas hay en estos estos procesos? Yo creo que la ventaja es claramente que se acorta el proceso, ¿no? El proceso de expulsión natural, que es lo que se llama el manejo expectante. Puede ser que sean hasta 8 o 9 semanas, y muy pocas mujeres están dispuestas a esperar este tiempo, ¿no? Se tiene miedo a tener un tejido, un bebé muerto dentro de tu interior, un miedo terrible a posibles infecciones, posibles complicaciones que puedas tener. Pero quiero deciros de verdad que he estado buscando un montón de estudios médicos o de científicos que puedan verificar que de verdad el manejo expectante implica un mayor riesgo que los otros protocolos de actuación, y realmente la respuesta es no. No existen suficientes informes médicos, estadísticas, análisis que confirmen que un manejo expectante sea más arriesgado que un manejo de actuación quirúrgico o farmacológico. Así que por favor, esta tiene que ser una opción que siempre se dé a las mujeres. Yo he tenido, creo, la suerte dentro de lo que es la suerte de tener aborto, que no es ninguna suerte, pero de mi proceso me refiero a suerte porque he dado con unos profesionales en el hospital en el que yo estuve que a mí sí me ofrecieron el manejo expectante. No me lo vendieron bien, pero me lo ofrecieron. Me dijeron, tenemos el legrado, que me dijeron que era como lo mejor, lo más seguro, rápido, etcétera. Me dijeron el tema del misoprostol, pues me dijeron que bueno, puede ser, es como un microparto, hacerlo sola en casa, pues si quieres sí, pero mejor te aconsejamos más el legrado, es lo que me dijeron a mí. Y luego, por supuesto, me dijeron, bueno, y luego también tienes la opción de no hacer nada, del manejo expectante, con un monitoreo nuestro, pero te decimos desde ya que es un proceso lento y que pues puedes estar con dolores. Y puedes también tener, bueno, es también un microparto, al igual que el farmacológico. Por la misma razón me decían, pues es mejor que no lo hagas, porque tú sola en casa no sé en qué momento va a ocurrir, fuertes dolores, mucho sangrado. Bueno, como que me dijeron que era un poco locura lo del manejo expectante, pero por lo menos me lo mencionaron, porque por lo que veo en internet hay a muchas mujeres que es que ni siquiera le dan esta opción, ¿no? De dejar a tu cuerpo trabajar. Entonces yo digo lo siguiente, si no existen unos informes médicos que me digan que de verdad es más arriesgado el manejo expectante que los otros protocolos de actuación, ¿por qué igual no darme esa posibilidad, ¿no? Yo creo que que va a depender mucho de si la mujer ha tenido ya un aborto, ha tenido ya un parto.
Esto creo que juega un papel muy importante, ¿no? Una mujer que ya ha tenido un aborto o un parto va a sentirse quizás yo creo mucho más segura y va a confiar más en sí misma y va a decir, ok, sé lo que es un parto, esto es un microparto, yo puedo, ¿no? Desde aquí te digo que hayas tenido o no partos, tu cuerpo sabe perfectamente cuándo va a ser el momento mejor para hacer este microparto. Vas a tener contracciones, va a haber bastante sangrado, pero confía en que es un proceso totalmente natural y que si de verdad por esto las mujeres muriesen, pues creo que habría muchas menos mujeres en el mundo, porque antes pues se hacía muchas veces así. Y bueno, entonces, ¿qué ventajas fundamentalmente nos va a dar este manejo expectante? Pues mira, lo primero es control absoluto del proceso, es decir, ni te lo van a acelerar ni nada. Tú misma, tu cuerpo va a decidir qué es lo mejor para ti, es sabio, la naturaleza siempre es sabia y va a respetar y se va a coordinar muy bien también con todo lo que es tu ser emocional y espiritual. Eso es importantísimo porque lo que ocurre cuando una hace esta aceleración del proceso, un legrado o misoprostol, realmente, a mí por lo menos lo que me pasó es que no te da tiempo a asimilarlo, te encuentras de repente vacía y el trauma, el dolor que emocional también y la superación y el inicio del duelo se ven claramente afectados y frenados incluso por esta aceleración tan tremenda del proceso, ¿no? De decir, bueno, estamos en una sociedad, como ya sabemos, en los que el tema de la muerte y del dolor no nos interesa nada y si podemos eliminarnos de nuestra vida, lo hacemos. Y esa es la razón por la que el médico te dice, no, no, pero por Dios, ¿qué vas a hacer sufriendo más, ¿no? Acortemos esto, hagámoslo rápido, indoloro. Pues no es lo adecuado, porque realmente el dolor físico es algo necesario en este tipo de procesos y te va a ayudar mucho más a confiar en ti misma, a asimilar el proceso también como algo natural, vas a estar orgullosa de lo que estás consiguiendo, vas a estar en un entorno privado e íntimo, no en un hospital o no tienes por qué estar con gente que no conoces, sino lo mejor es que estés por supuesto con tu pareja o con aquella persona de plena confianza que pueda estar acompañándote en este proceso. Y una cosa que creo también que es súper importante es que si tú decides hacer un manejo expectante, tú vas a tener a tu bebé en tu mano, ¿no? Vas a poder verle y muy importante, vas a decidir qué hacer con él. ¿Que lo tiras al final al váter? Bueno, pues es tu decisión, pero si no, también puedes enterrarlo o puedes quemarlo o puedes hacer muchas cosas que eso va a ser tu decisión, tu manera de despedirte de él, hacerle fotos, no sé, yo creo que es algo muy bonito, muy especial y que creo que toda mujer debería hacer. Si me estáis igual preguntando, bueno, ¿y tú cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Del manejo expectante? Cuéntanos un poco, Amaya. Pues lamentablemente no pude llegar a hacerlo. Yo creo que en la vida no existen las casualidades y el hecho de que yo al final tuviera que sufrir una aspiración uterina como yo la sufrí, estaba escrito en el destino que era para que yo fundara Bebés Colibrí y diera este tipo de mensajes de ánimo a muchas mujeres. Yo quise hacer un manejo expectante, yo estuve 2 semanas esperando, estaba en la semana 9, así que estuve hasta la semana 11 y mi proceso se paralizó en completo porque realicé un viaje y yo creo que mi cuerpo y mi mente, tu cuerpo es sabio y sabe perfectamente que no era el momento adecuado porque además yo siempre quise enterrar a este bebé en mi jardín y yo no estaba en mi jardín, así que probablemente si hubiera sido posible pues yo hubiera podido enterrar en mi jardín al bebé, pero el destino quiso que por desgracia al final bajo una presión tremenda, miedo del riesgo, miedo que me metieron todos los médicos, pues perdí mi propio control y me sometí a una aspiración uterina que me provocó un grave trauma psicológico. Y bueno, ya por fin recuperada, ¿verdad? He tardado en recuperarme prácticamente un año de este trauma y bueno, no me arrepiento ahora de nada porque estoy aquí por todo, por lo que he pasado. Pero bueno,
simplemente querer deciros los dos mensajes importantes que tenía para vosotras hoy era que no olvidéis que el manejo expectante es una opción, que por favor informaros porque no es especialmente más arriesgado, es simplemente un proceso más lento, pero que os va a ayudar a hacer luego un duelo más sano. Por supuesto, cada una es libre, decidir lo que en ese momento o vuestra mente, vuestro corazón os diga, ¿de acuerdo? Pero daros ese tiempo que os he dicho en la sesión inicial, no tenéis que firmar nada en el primer momento en el que os diagnostican un aborto, os podéis ir a casa perfectamente y hablar con vosotras mismas, con vuestra almohada y con vuestra pareja de cuál va a ser la actuación que vais a tomar, si vais a hacer una actuación en un centro hospitalario, sanitario, o vais a hacer un manejo expectante en casa. Y luego, el segundo mensaje que quería hacer hoy, quería hacer hincapié en que por favor no se realice un uso del misoprostol o de estos fármacos de manera autónoma. Estos fármacos se pueden comprar en la farmacia sin receta médica. Y a mí me parece esto bastante horrible, que una mujer se esté metiendo unas dosis que son estándares, no me acuerdo ahora exactamente cuánto eran, si eran 3 o 4 pastillas cada 3 horas o algo así, realmente sin ningún monitoreo, ¿no? O sea, sin realmente saber, oye, que quizás es mucho para ti, quizás estás provocándote un sangrado tremendo, quizás tu útero está dejando de tener ya tono y puedes tener unos riesgos irreversibles. Así que, por favor, si se toma esta decisión, ocurrir. Claro que puede ocurrir también, porque es un microparto, ¿verdad? Pero realmente yo he oído muchas menos complicaciones en los manejos expectantes que con el uso de fármacos. Esto es mi conocimiento. Y luego deciros también que da igual qué decisión toméis, lo más importante es que haya un seguimiento médico. Que yo soy muy natural y que me encanta lo del manejo expectante, pero que no soy partidaria para hacer un manejo expectante sin seguimiento médico. ¿De acuerdo? Tus niveles de hormona del embarazo. Y luego, antes de terminar, también quería comentaros un poco mi experiencia en el aborto, embarazo ectópico que tuve. En este embarazo ectópico vieron el embrión en la trompa de falopio y algo que me gustó mucho también de este hospital aquí en Múnich es que me dieron la opción de un manejo expectante. En otros países inmediatamente vas a quirófano, incluso llegan en ese momento a cortarte la trompa de falopio y te quedas, la mitad de tu fertilidad se pierde ya. No tiene por qué ser así. Un manejo expectante también es posible en un embarazo ectópico. Lo único que tienes es un poco cansino porque tienes que ir entonces, mientras me dijeron los médicos que mientras mi hormona del embarazo vaya bajando y no haya ningún tipo de crecimiento del embrión, o sea, no me tenían por qué intervenir porque el proceso natural es un proceso de reabsorción del embrión. Quiero deciros que después de 3 semanas que me diagnosticaron el embarazo ectópico, mi cuerpo hizo por sí solo una reabsorción completa de este embrión. No tuve que tomar ningún fármaco, no fui sometida a ninguna operación y estoy muy orgullosa de haber hecho, por lo menos en el embarazo ectópico, lo hice, sí hice un manejo expectante. Perfecto, pues bueno, espero haber resuelto dudas, que este vídeo dé mucho ánimo a las mujeres que estéis pasando ahora por este proceso y que tengáis que tomar una decisión, tomaros todo vuestro tiempo
Y bueno, mucho ánimo. Desde aquí, desde Bebés Colibrí, sabéis que vamos a hacer estas sesiones live todos los jueves para aportaros todo el apoyo que podamos. Por favor, si tenéis dudas o si queréis también darme ideas de qué temas os preocupan o qué os gustaría que tratáramos desde aquí, no dudéis en hacer un comentario. Yo voy a leer todos los comentarios y lo tendré en cuenta, por supuesto, para posibles futuras sesiones live. Pues bueno, desde Bebés Colibrí, un beso muy fuerte a todos y nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao!